Un saludo a la iglesia allí, Centro Luz y Vida, en Avellaneda, de parte de los hermanos, de parte mía, en la iglesia en La Punta, provincia de San Luis. Estamos a 18 kilómetros de la ciudad capital, con una obra de 14 años, y la cual el Señor sostiene en su gracia y en su amor. Vamos a rogar a cada uno de ustedes que puedan estar orando por nosotros, como nosotros lo hacemos y lo haremos por ustedes. Bueno, gracias por la invitación para compartir la palabra de Dios en esta hora. No sé si ustedes conocen la historia de aquel hombre, creyente o mujer, al cual todo le iba mal, o parecía que todo le iba mal. A veces parece que las cosas se van sucediendo y nos van saliendo de la forma que no queremos. Y si viste, me pasó esto, me pasó aquello, y parece que fuera un cúmulo de situaciones adversas en nuestra vida y no sabemos cómo controlarlas. Y dice, bueno, nos va mal en el trabajo, había comprado esto, se rompió, o me salió mal este negocio, o en este servicio no pude hacer lo que quería, y cuántas cosas que por ahí hacen que podamos estar preocupados y hasta desanimados por la situación. Bueno, nos pasa, creo que a todos en ciertos momentos. Pero hay una realidad que nos marca la palabra de Dios, que es lo que quiero compartir con ustedes acerca de un hombre al que le fue bien. Y la palabra de Dios dice para que te vaya bien. Nosotros miramos la historia de Moisés, ya al final de sus días, se estaba acercando los días en el cual él iba a partir. Y Moisés ora a Dios. En Números capítulo 27 y versículo 15 dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Dios, Jehová, de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Ahí está el pedido de Moisés, un sucesor. Ponga Dios un líder sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Un nuevo líder. Ya se acercaban el final de sus días y Dios elige al sucesor. Versículo 18, dice Jehová, dijo Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Ya lo había elegido Dios. Ya había estado Josué al lado del liderazgo de Moisés, pero Dios ahora lo pone como el sucesor. Antes que él muera, él ya sabría quién iba a llevar y trasladar al pueblo a esa tierra prometida que Dios les había dado. Nosotros ya podemos empezar a mirar un poco en la introducción de esta historia, de este hombre de Dios, de este líder, al cual no le iba a ser fácil esta tarea, una tarea a la cual Moisés había estado encargado muchos años, y nosotros sabemos todas las situaciones que tuvo que pasar el pueblo de Israel, pero aquí nace el líder, aquí se manifiesta en la presencia y en la elección de Dios un nuevo líder que es Josué. A Moisés no se le permitió ver la tierra, entrar a la tierra, sino solamente verla. Y vamos a ver nosotros a Josué, que había sido calificado, si le podemos llamar de una forma, por Dios, para que sí pudiera entrar y llevar a este pueblo tan numeroso a la tierra prometida. Leamos por favor, busca en tu Biblia Josué capítulo 1, versículo 1, Josué 1:1, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
porque serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y fíjense, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le habla directamente a Josué. Le dice que Moisés ya había muerto, que ahora le tocaba a él seguir con este liderazgo, seguir con este plan de Dios de llevar a su pueblo a esa tierra prometida, y que ese lugar Dios se lo daría, es decir, todo lugar que aquí es mencionado, lo que pisaran sus pies, el territorio, Dios se lo otorgaría en su gracia y en su poder. El llamado de Josué. El llamado de Josué. Y nosotros vamos a ver las promesas que Dios le dio a Josué si él, siempre y cuando cumpliera la palabra de Dios, la ley, pusiera mucho énfasis, mucha atención. Nadie sería capaz de enfrentarte, o nadie será capaz de enfrentarte, le dice Dios a Josué. Vas a vencer. Dios también le dice, no vas a triunfar con tus fuerzas, vas a triunfar con el poder y la presencia de Dios. Así como estuve con Moisés, otra cosa que le dice, voy a estar contigo. Necesito que confíes en mí, pero que lleves adelante la palabra de Dios, que no te apartes de ella, porque entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien si así lo haces. Y cuánto nosotros anhelamos muchas veces que las cosas nos salgan bien. Vamos a mirar a través, con algunas características de la vida de Josué, que nos puede ir bien. ¿Qué te puede ir bien? Que más allá de que lo que el Señor dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos. Dice, yo estoy con vosotros. El Señor está con nosotros y Él promete estar a nuestro lado en toda situación. Josué, vemos al final de su carrera, vería la prosperidad del éxito, ganaría batallas. Josué conquistaría la tierra de Canaán. ¿Y cuál era la estrategia? Tener soldados más capacitados, entrenarles mejor, tener mejores armas. Miren, digamos, la garantía de que Josué pudo obtener la gracia, el favor de Dios y que le puede ir bien es poder confiar en la palabra de Dios. El poder saber de que estaba haciendo la voluntad de Dios, que necesitaba tener la palabra de Dios al alcance, leerla, meditarla, hablar de ella, cumplir la palabra de Dios. Sabemos que Dios le dijo que no estaría solo, que Él estaría a su lado en todo momento. Qué garantía hermosa de saber de que la situación que estás viviendo, tal vez difícil, familiar, de enfermedad, tal vez escasez de trabajo, falta de trabajo, de vivienda, tal vez alguna situación en lo que hace tu servicio en la obra de Dios, que haya tal vez algún desánimo. Tenés que saber con certeza, hermano querido, tenemos que saber de que Dios está a nuestro lado, de que Él es la garantía de que su presencia estará con nosotros, de que tenemos el Espíritu Santo morando en nuestras vidas, que nos anima, que nos dirige, es aquel que nos instruye. Gracias, Señor, le damos a Dios porque Él está con nosotros, porque su presencia está garantizada en cada uno de nosotros, más allá de las situaciones que podamos estar viviendo. En primer lugar, sabemos que para que haya victoria es necesario que more en abundancia la palabra de Dios. Así lo dice la Biblia, que more en abundancia la palabra de Dios en nosotros. ¿Por qué es necesario entonces poner mucha atención en el estudio de la Biblia? Miren, hoy tenemos nosotros un tiempo donde a través de esta situación de pandemia estamos mucho tiempo en nuestro hogar. Ya han pasado muchos meses de esta cuarentena, algunos tal vez la han aprovechado bien y han empezado a hacer estudios bíblicos. La Iglesia del Señor tal vez en este tiempo y muchos de sus miembros ha puesto mayor énfasis en estudiar las Escrituras,
con un buen libro, un buen apunte, material, tal vez entre algunos hermanos, o siguiendo un estudio a través de Zoom, de alguna comunicación con la iglesia, y está bien. Es necesario que estudiemos la Biblia para que podamos crecer. Imagínense si tenés allí en tu casa o conocés de un bebé que no creciera, que pasara el tiempo y siempre siguiera pequeño. No, es necesario que para que nosotros veamos que está saludable, que está bien, empiece a crecer, empiece a formarse. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead estudiar la palabra de Dios pura, la palabra de Dios sana. ¿Para qué? Para que por ella podamos crecer. Es necesario que podamos crecer, y lo vamos a hacer si somos alimentados por la palabra de Dios. Si somos alimentados por ella, es necesario que podamos poner mucha diligencia en esto. Es necesario también la palabra de Dios, el estudio de la misma, la atención que tenemos que tener sobre ella, porque con ella vencemos el pecado. Dice que tomemos la espada del Espíritu, dice Efesios capítulo 6. Salmo 119, 11 dice que tenemos que poner la palabra en nuestra mente y corazón. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón, la llenamos de ella, mire, nos vamos a querer alejar del pecado. El pecado nos va a causar repulsión. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 14, jóvenes, entre otros escritos que hace el apóstol Juan, dice, les escribo a vosotros jóvenes que sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, con textos, con pasajes, con escrituras que hemos estudiado, que hemos meditado, que hemos comprendido, dice, vencemos al maligno. Es decir, el estudiar la palabra de Dios no solamente nos hace crecer, sino nos hace vencer el pecado. El salmista escribe en Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bueno es que podamos guardar la palabra de Dios. Qué bueno es que cuando estamos nutridos totalmente de ella, vamos a vencer el enemigo, vamos a luchar contra el pecado y vamos a estar fortalecidos por la palabra, la santa palabra de Dios. También es necesario estudiar la palabra de Dios para el servicio. ¿Qué siervo de Dios no debería estudiar la palabra? No importa el ministerio que tengamos. El Señor ha levantado siervos para diferentes ministerios, ha dado dones a sus hijos, a los creyentes, nos ha capacitado para poder servir. Qué mejor cuando estamos nutridos de la palabra de Dios. Puede haber a veces podemos observar servicios apocados o tal vez dejados a un costado. A veces nos falta más tiempo con el Señor. Nos preocupamos mucho por las cosas para hacer para el Señor. Creo que es una característica de la iglesia en estos tiempos. ¿Qué podemos inventar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos podemos tener para llevar la palabra, para hacer esto, para tener un momento con los niños, con los adolescentes, con los mayores, con los matrimonios? Pero tal vez los que están encargados de hacer estas cosas, es necesario que nos pongamos a pensar si estamos pasando tiempo con el Señor de la obra, con su palabra, si estamos meditando en ella. Dice 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 6, que si enseñamos a los hermanos, entonces seremos un buen ministro de Jesucristo. Es decir, aquel que aprende la palabra de Dios, que la lee, la enseña, entonces, dice el apóstol Pablo, vas a ser un buen ministro, un buen siervo. Pero es necesario también que pongas atención, y todos pongamos atención mucho más a la palabra de Dios, que tengamos tiempo con el Señor, que pasemos no solamente en la palabra, sino en la oración, en la intercesión. También es necesario estudiar la palabra de Dios, y es muy bueno para ser bendecidos. Dice el Salmo capítulo 1, ustedes conocen, el versículo 1, cuando el siervo de Dios no anda en consejo de malos, es feliz, es bienaventurado. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado
¿A dónde? Junto a corrientes de agua, es decir, que está nutrido permanentemente por esa corriente. Ese árbol da fruto en su tiempo, dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la ponemos por obra, honramos la palabra de Dios, vamos a ser realmente bendecidos. Vos vas a ser bendecido, tu familia, tu entorno, tu iglesia. Estamos preparados y capacitados por la palabra de Dios y vamos a ser un árbol fuerte, de raíces fuertes. Vamos a ser realmente bendecidos por nuestro Padre cuando leemos y estudiamos su palabra. Y es necesario también la palabra de Dios que mora en abundancia en nuestra vida para ayudar a otros. ¿Qué consuelo podríamos dar a un hermano o a una persona que está pasando un momento difícil, una situación complicada? Bueno, ¿qué mejor de darle un texto de la palabra de Dios? Podremos decir muchas cosas, nuestras palabras, nuestro discurso podrá ser bien recibido, será con una buena intención, podremos decir tal vez la palabra justa y apropiada, pero el mensaje de la palabra de Dios es el que tiene el poder de consolar, el poder de afirmar corazones, de mirar al Señor bajo la circunstancia. Palabra de Dios, siempre usemos palabra de Dios, eso va a ayudar a otros, que podamos capacitar a otros hermanos también en el ministerio a través de la palabra de Dios, con discipulado, con enseñanza bíblica, con estudios bíblicos. Dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 2 que encarguemos para administrar las cosas del Señor a hombres fieles, idóneos también para enseñar a otros. Lo que Dios ya te ha enseñado, lo que ya guardas en tu corazón, puedas enseñarlo a otro también. Por eso es necesario estudiar la palabra de Dios. Aquí nosotros hemos leído en Josué capítulo 1 y versículo 8 que nunca se aparte de nuestra boca, se lo decía Dios a Josué, Dios te lo dice a vos, me lo dice a mí, que nunca se aparte de nosotros este libro santo, este libro de la ley de Dios, la palabra de Dios, sino que de día y de noche medites en él. Estamos viviendo tiempos y tal vez te pasa a vos, tal vez le pasa a tus hijos, de mucho entretenimiento. Pasan los días, pasan las horas. Si somos sinceros, muchas veces no aprovechamos bien el tiempo que tenemos. Estamos ahora tal vez más recluidos en nuestros hogares y tenemos tantas ofertas, si me permiten el término, de parte del mundo, a través de la televisión, el internet, cuando usamos dispositivos, cuando sabemos que tenemos todo el alcance de nuestra mano. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo ocupa ella en nuestra vida? Entonces llega a un momento donde decimos, bueno, las cosas no salen bien. Esto que decidí que era para mí y para mi familia y no me resultó para bien. Y bueno, hermano, tal vez será necesario que nos pongamos a pensar si realmente le hemos estado consultando a Dios, si hemos estado estudiando su palabra para cumplir su voluntad. Muchas veces decidimos por el impulso, por la situación, por la oportunidad, pero no hemos orado a Dios, no hemos abierto su palabra, no hemos mirado sus principios y no nos va bien. Ya hemos visto los beneficios de estudiar la palabra de Dios, todos estos puntos que hemos mencionado y que Josué pudo llevar a cabo por recomendación de Dios, por mandato de Dios, de que no se aparte esa palabra de él, tanto de día y de noche, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Tampoco tiene mucho sentido leer por leer la palabra de Dios, sino estudiarla, meditarla, poder ponerla por obra. Qué maravilloso es cuando nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, cuando comenzamos el día meditando en ella. No hay otra cosa mejor que estar a los pies del Señor, derramar un corazón a través de la oración, pero que el Señor nos hable. Y tal vez vos digas, bueno, a mí me llega un texto todas las mañanas. No te va a alcanzar ese texto, simplemente será una porción de la cual Dios, que ha puesto en el corazón de otro hermano, quiere compartir con vos, pero es necesario que vos mismo busques tu tiempo de oración, de estudio de la palabra de Dios, para que Él te hable de una forma muy particular y lo hará
lo hará cuando nosotros predispongamos nuestro tiempo y por supuesto nuestro corazón. Dice también Dios, guardes y hagas conforme a todo lo que leen está escrito. Guardes y hagas conforme, es decir, que lo lleves adelante, que lo cumplas, porque entonces harás prosperar tu camino. Y yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Queremos que el Señor marque nuestro camino. Vamos a orar a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer ante esto? Miren, a veces hay decisiones tan simples, tan comunes de la vida cotidiana que nos preguntamos ¿y qué hacer? Bueno, ¿será que el Señor quiere manifestar su voluntad a través de su palabra, la oración, tal vez con un hermano de mayor experiencia, un hermano espiritual? Consultar a nuestra esposa en muchas cosas o al esposo. A veces pensamos que nosotros tenemos la solución y nuestro cónyuge a veces no sabe lo que hemos decidido. Hermanos, tenemos que poner mucha atención en esto. Dios se manifiesta de muchas maneras, pero tenemos que estar en plena comunión con Él para que nos vaya bien en nuestro camino. Y dice, y todo te saldrá bien. Al profeta Oseas, Dios le dijo en cierta ocasión, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No nos olvidemos de Dios. Estemos en permanente contacto con Él, que podamos tener una comunión plena en lo que hace al conocimiento de Dios, para que nos vaya bien, para que te vaya bien. Miren, a veces podemos decir, y seguramente estarás pensando en este momento, pero yo creo que soy un hombre, una mujer de Dios, hago la voluntad, estudio la palabra, oro a Dios, cuando está la oportunidad de congregarme lo hago, estoy en contacto con los hermanos, pero parece que hay situaciones que hacen que me esté yendo mal. Bueno, los creyentes no estamos exentos de pasar por pruebas, por situaciones difíciles. El Señor nos quiere llevar a través de esta situación que tal vez hoy mismo estás viviendo, a que puedas poner tu mirada en Él, a que confíes de todo corazón en Él, de que Él es tu guardador. Dice, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y el Señor nos promete a nosotros, el mismo Señor Jesús lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a confiar en que el Señor va a proveer de todas las cosas, que Él dará la prueba, como dice la palabra de Dios también, pero dará juntamente con ella la salida. Nosotros miramos Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, y era requisito para los reyes el poner atención a la ley. Dice, harás una copia, vas a leer todos los días la ley, vas a obedecerla. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu ámbito? Tal vez sos jefe de algún trabajo, tal vez tenés un liderazgo en la iglesia, sos líder en tu casa, tenés un liderazgo sobre tus hijos. Si para los reyes era necesario tener una copia de la ley, leerla de día y de noche, obedecerla, cuánto más a nosotros en nuestra vida, para que podamos verdaderamente descansar en que es necesario que sea Dios manifestándose en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, decisiones, cuando estamos nutridos de la palabra de Dios, cuando meditamos en ella de día y noche, para que te vaya bien. El éxito de la misión de Josué se basó, y lo decíamos al principio, y logró y conquistó y pudo vencer y pudo ser ayudado por Dios. Dios siempre lo animó, le dijo, esfuérzate, sé valiente, era necesaria esta característica. Miramos estos tiempos donde está la ley, como muchos dicen, del menor esfuerzo. Como creyentes no tenemos que entrar en esa ley, tenemos que ser diligentes. Tenemos que trabajar, capacitarnos, esforzarnos, cuanto más con las cosas del Señor. Tienen que ser una prioridad en tu vida. Hermano, estás viviendo tal vez una vida apocada, si me permiten el término, delante del Señor. Tal vez necesario que pienses, que te puedas autoexaminar. El salmista decía, examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mi corazón. Señor, vamos a orar todos y decir, examíname. No estoy siendo diligente con tu palabra.
no me están yendo las cosas bien porque no la obedezco, no la cumplo, porque no paso tiempo contigo. No hay éxito en nuestra vida. Nuestro éxito como creyente descansa en hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxito del cristiano. Josué pudo cumplir la misión. Vamos a terminar leyendo Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45. Por obedecer a Dios, dice la palabra de Dios más adelante que en ese tiempo Dios dio reposo a Israel de todos sus enemigos. Es que cuando nosotros obedecemos a Dios, cumplimos su voluntad, nos esforzamos, la palabra de Dios es primero en nuestra vida, la meditamos de día, de noche, la cumplimos. ¿Saben cuál es el resultado? Nos va bien. Y al pueblo de Israel, por Josué, este líder, le fue bien en esos tiempos. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, llegaron a la tierra. Versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. ¿Qué enemigos tenemos los creyentes? Bueno, ya lo sabemos, ya lo habrás aprendido, ya lo conoces. La influencia de Satanás, el gran mentiroso, el que nos tienta, aquel que nos quiere hacer caer, aquel que nos seduce. Tenemos la influencia de este mundo malo con tantos ofrecimientos y cosas que desbastan nuestra fe, que nos hacen mirar a otro lugar, que nos sacan el foco de atención que debe ser el Señor, y también nuestras propias pasiones, aquellas que no van conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Es mi carácter, y a veces decimos lo que yo pienso, lo que yo digo, porque yo soy así, porque así somos nosotros, mi familia, y empezamos a decir tantas cosas y ponemos el yo y el yo. Estos son nuestros enemigos, no nos dejan crecer, no nos dejan que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces las cosas tarde o temprano no nos van bien. Dice aquí el versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¡Qué maravilloso! Es el Dios que cumple, y lo cantamos en algunos coros, que cumples tus promesas. ¡Qué maravilloso es este Dios! Que Él no puede mentir, que Él no dice una cosa por otra, que lo que Él ha establecido así lo cumplirá. Pero es necesario, hermanos, que podamos obedecer la palabra, que podamos esforzarnos en ella. Más adelante Josué exhorta al pueblo a guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley. ¿Se dan cuenta? Cuando la palabra de Dios mora en nuestra vida, nosotros somos consecuentes con lo que leemos, estudiamos en ella, la podemos enseñar a otros. Tenemos la autoridad, más allá de nuestras falencias. ¿Quién no tiene defectos y cosas que aún cambiar, que Dios tiene que cambiar en nuestra vida? Pero podemos trasladar esa palabra a otros, podemos enseñarla, así como Josué animó al pueblo a guardar la palabra de Dios. Vamos a animar a otras personas a mirar la palabra de Dios, a estudiarla, a guardarla, a obedecerla, a nuestros hijos que están expuestos a tanta tentación, a tantos ofrecimientos del mundo. A veces es un aparato, un teléfono, una computadora que gana tanto tiempo en nuestra vida y tal vez mucho más tiempo en nuestros hijos. Enseñémosles una alternativa diferente, que nos miren a nosotros, que queremos estudiar la palabra de Dios con diligencia, que queremos estudiarla de día, de noche. ¿Por qué? Queremos que nos vaya bien. ¿Querés que a tus hijos les vaya bien? Enseñarles el camino del Señor. Y yo quiero cerrar pensando en esto que Dios le había prometido a Josué, de que lo acompañaría, pero que pudiera poner mucha atención en lo que está escrito en la ley. Entonces dice, te va a ir bien. Y nos va a ir bien como individuos, como creyentes, como familia. Tal vez decir, bueno, yo nunca leo la Biblia porque no la conozco, estoy escuchando un mensaje tal vez por primera vez, o he escuchado algún mensaje de este
a través de este ministerio, de esta iglesia, de estos hermanos. Pensá si realmente les has entregado tu vida al Señor, si hay paz en tu vida, si entendés que Jesucristo te ha amado tanto que vino a dar su vida allí en la cruz del Calvario para pagar todos tus muchos pecados. Vino a morir por cada uno de nosotros, derramó su sangre porque te ama, porque quiere entablar una relación con vos desde ahora y para siempre. El único que puede perdonar tus pecados es el Señor Jesús. La palabra de Dios dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el buen mensaje. Esta es la palabra que nos llega a nosotros y te llega en este momento. Dios te ama y Dios entregó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados y los míos. ¿Querés que te vaya bien? Acércate a Dios. A los hermanos les digo, ¿querés que te vaya bien? Te pregunto, me pregunto a mí mismo, vamos a estudiar más tiempo a la palabra de Dios. Vamos a meditarla de día y de noche. Vas a ver que va a prosperar tus caminos. Tus planes, tus proyectos estarán de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga, les bendiga a todos los hermanos allí en Buenos Aires y que esta palabra sea abundante en vuestros corazones y Dios realmente haga una gran obra en cada uno de ustedes. Que así sea. Amén.